Hace tiempo, con algunas dudas, decidimos incluir algunas partidas entre computadoras, no entre humanos, en esta colección. Pero a ustedes les gustaron mucho, así que hoy van a disfrutar de una más. Ya les adelanto que su belleza enorme es comprensible para los aficionados humanos y que además la precisión de cálculo es obviamente abismal. Cada año, además del Campeonato del Mundo de Computadoras, llamémosle oficial, hay otro torneo fortísimo, el TCEC, que es una especie de mundial oficioso, porque juegan las mejores máquinas del mundo casi siempre. En este caso, año 2017, esta partida la disputan dos de los programas que millones de aficionados de todo el mundo han utilizado durante mucho tiempo. Stockfish, de hecho yo sigo trabajando con Stockfish cuando hago mi columna diaria para evitar, digamos, que yo cometa errores tácticos, y con Negras Houdini, otro de los programas líderes mundiales durante mucho tiempo. Stockfish empieza el juego con el peón de rey, E4, y Houdini presenta la defensa siciliana con C5, caballo F3, D6, D4. Ahora una pequeña sutileza. Houdini no toma directamente en D4, sino que primero ataca el peón de E4 con caballo F6 y solo después de caballo C3 entra en las variantes, digamos, jugadas millones de veces con C por D4, caballo por D4, ahora caballo C6, alfil G5 y ahora Houdini entra en una variante que no es de las más empleadas, juega alfil D7. La idea es, bueno, tiene cierta lógica. ¿Cuál es el contrajuego, digamos, que suelen tener las negras en la defensa siciliana? Bueno, la baza principal es que esta columna C está semiabierta. Por tanto, la idea de esta variante que empieza con alfil D7 es desarrollar lo más rápidamente posible el flanco de dama antes de tomar las medidas oportunas en el flanco de rey, que se supone que es donde van a atacar las blancas. Normalmente suele haber enroques en flancos opuestos, pero en este caso el rey negro se quedará en el centro, lo que le va a dar a la partida un interés verdaderamente excepcional. Stockfish continuó con dama D2, torre C8. Esta jugada plantea una cierta amenaza estratégica en el sentido de tomar en D4 y luego sacar la dama a A5 tocando el alfil de G5. Houdini evita eso, se anticipa retirando su caballo a B3 y la partida sigue con A6 para seguir con B5, como ustedes verán, enroque largo y ahora mismo B5. Rey B1, una jugada siempre útil en este tipo de posiciones, para más adelante, jugada digamos preventiva. Ahora es demasiado pronto para jugar B4 porque las blancas toman en F6, el caballo salta a D5, este peón queda amenazado, en fin, pueden ustedes mirarlo, pero no es el momento preciso para jugar B4, por eso previamente se juega E6. Ahora sí, las negras quieren jugar B4 y aquí hay que pararse un poco para explicar por qué Stockfish juega A3. Ustedes me dirán, bueno, de acuerdo con lo que acabas de decir, lógicamente juegan A3 para que B4 no eche al caballo de C3. Sí, eso es cierto, pero normalmente solemos decir que jugar A3 en este tipo de posiciones no es una buena idea porque crea un punto de ruptura en B4. Cuando las negras jueguen B4 y se cambien los peones, se va a semiabrir esta columna B, luego las negras también tendrán más adelante el plan A5, A4, en fin, es como si A3 acelerase el ataque de las negras. Eso es cierto, pero en ajedrez muchas reglas estratégicas tienen sus excepciones. En este caso, Stockfish considera que es muy importante mantener este caballo en C3 el mayor tiempo posible, porque ese caballo primero defiende el peón de E4 de la manera más eficaz, dado que
el plan de Stockfish no es jugar F3, sino F4, por tanto es importante mantener bien defendido ese peón. Este alfil tampoco tiene la idea Stockfish de llevarlo a D3, sino a otro sitio, como ustedes verán. Entonces, la máquina pone en la balanza los dos problemas y llega a la conclusión de que merece la pena crear esta debilidad, este punto de ruptura más bien, en B4 con A3 antes que tener que llevarse el caballo de C3. La partida sigue después de A3 con alfil E7, F4, ahora ya se hace la ruptura, B4, A por B4, caballo por B4, y las blancas empiezan ya el ataque en el flanco de rey con H4. Bueno, parece el momento oportuno para preguntarle a ese alfil lo que quiere hacer, porque lo que quiere hacer solamente tiene una respuesta, y es tomar el caballo en F6, y se retoma con el peón, porque fíjense que este peón de D6 está ahí comprometido, y además forma parte de la estrategia negra en este tipo de posiciones, crearse estos peones doblados, sí, pero al mismo tiempo estos tres peones en la sexta fila centrales están protegiendo casillas importantes del centro y de ese modo contribuyen a la defensa de su monarca, que se puede permitir el lujo, entre comillas, al menos de momento, de quedarse ahí en el centro del tablero. Bien, entonces después de G por F6, otra jugada que merece la pena un comentario extra. Stockfish juega F5. Muchos de ustedes dirán, pero F5 está dejando aquí en E5 un agujero importante, está cediendo una casilla central importante. Es verdad, pero igual que les decía antes con respecto a A3, todo tiene sus pros y sus contras. Analicemos qué dos piezas serían particularmente fuertes en esta casilla E5, este alfil o este caballo. Pero que este alfil llegue a la casilla E5 no parece realista, al menos en muchas jugadas, ¿no? Por tanto, eso queda prácticamente descartado. Nos quedaría este caballo, pero claro, si este caballo va a E5, no estaría al mismo tiempo atacando al rey desde B4. Por tanto, también tiene su falta de lógica que las negras llevasen el caballo a E5, pero es que además, aunque lo llevasen, verán ustedes que tiene algunos problemas tácticos también. Por otro lado, las blancas plantean ciertas amenazas tácticas desagradables, como por ejemplo jugar alfil E2, luego tomar en E6 y dar un jaque con el alfil en H5. Eso es lo que explica también por qué Stockfish se han guardado ese alfil todavía sin desarrollar en F1. Entonces, contra F5, lo que hace Houdini es dama B6, sigue acumulando piezas contra el enroque blanco, torre H3, otra jugada muy interesante, porque esa torre va a defender en horizontal, está defendiendo la tercera horizontal preventivamente por lo que pueda pasar más tarde, y también va a atacar desde G3 verticalmente. La partida sigue con H5, torre G3. Bien, ahora podríamos plantearnos la duda de si el caballo debe ir a E5, como decíamos, o debe quedarse en B4. Además de la consideración estratégica que he hecho antes, hay una cuestión táctica también. Si ahora caballo C6, habría posibilidades como, por ejemplo, dama E2 atacando el peón de A6 dos veces, y si A5, dama A6, provocando el cambio de damas, y luego alfil B5, y resulta que sin damas este peón en A5 sería muy débil. Por lo tanto, ese no sería un buen negocio para las negras. Por eso, Houdini, supongo que después de calcular unos cuantos millones de variantes, como hacen los jugadores inhumanos, decide contestar con torre B8, que tiene pleno sentido, porque de toda la estructura blanca cercana a su monarca,
el único punto que no está sólidamente defendido es B2, donde habría un potencial mate. Por tanto, tiene sentido jugar torre B8. Pero ahora Stockfish contesta a esta maniobra con otra que difícilmente se le ocurriría a un jugador humano. Incluso muchos grandes maestros tendrían serias dudas a la hora de seguir jugando como lo hizo Stockfish. Su próximo movimiento fue alfil C4. Ustedes pueden decir, bueno, esa es una muy buena casilla para el alfil, dado que la torre ya no está cubriéndola. Cierto, pero esa casilla es inestable para el alfil va a estar ahí inestable, no va a estar sólido, como veremos pronto, porque está en una columna abierta, porque el caballo puede atacarlo, como veremos, etc. Sin embargo, esto es lo que da, digamos, mucho interés a la partida, de hecho. Después de alfil C4, siguió caballo C6, dama E2, atacando 2 veces el peón de A6, y ahora caballo A5. Esto es muy interesante. No se puede tomar el caballo porque es mate, y se está regalando, entre comillas, el peón de A6, pero en realidad no es un regalo, porque entonces el alfil dejaría de defender el caballo de B3, en fin, eso desde luego no sería un buen negocio para las blancas. Pero entonces la gran pregunta es, si las máquinas calculan millones de jugadas por segundo, ¿por qué Stockfish ha llevado el alfil a C4 cuando es obvio, como ya les apuntaba yo, que la situación de ese alfil ahí es muy inestable? ¿Qué va a hacer ahora con ese alfil? Bien, pues no hace nada de momento. Primero toma aquí, y como esta jugada F por E6 amenaza tomar en D7 con jaque, hay que retomar primero en E6 con el peón de F7. Y ahora, atención, prepárense para emociones muy fuertes, porque la respuesta de Stockfish es alfil D5, que es el primer motivo por el cual esta partida entra en el rincón de los inmortales. Esa jugada es bella, y además de ser bella, es muy instructiva. En el caso de que las negras aceptasen el regalo, quedarían perdidas bastante rápido. Si E por D5, caballo por D5, se ataca a la dama, habría que mover la dama a 7 o algo parecido, y entonces torre G7 se ataca 2 veces el alfil, habría que retirar el alfil a D8, dama F2, por ejemplo, tocando en F6, este caballo también estaría ahí medio colgando en algún momento. Una cosa que deben tener en cuenta ustedes en este tipo de posiciones es que de alguna manera no hay una buena conexión para las negras entre el flanco de dama y el flanco de rey. Es decir, esta dama sí está activa en el flanco de dama, pero difícilmente puede contribuir a la defensa de su rey, que está atacado por el otro ala. Por eso el alfil en realidad es incomestible. Ahora bien, les recomiendo efusivamente que tanto en esta variante que les acabo de cantar, como más adelante en otras que también les recitaré a lo largo de la partida, no se conformen ustedes con escucharme y con creer lo que yo digo, sino que lo comprueben haciendo las jugadas en su tablero. No solo porque son variantes bellas, todas las que les voy a contar, sino porque sobre todo son muy instructivas. Van a aprender ustedes mucho en cuanto a cómo atacar a un rey de manera, digamos, muy incisiva. Entonces, volviendo a la partida, contra alfil D5, Houdini calcula unos cuantos millones de variantes y llega a la conclusión de que ese alfil es muy venenoso, que no se puede comer, y por tanto juega rey D8. Pero entonces Stockfish encuentra el modo de seguir atacando sin llevarse el alfil a ninguna parte, y juega dama D2. Ahora, la idea es que la dama está atacando el caballo de A5 por rayos X, es decir, que contra E por D5 seguiría caballo por D5, que ataca a la dama y también ataca el caballo.
Es verdad que las negras pueden intercalar la jugada caballo por b3 porque ataca a la dama, pero se retoma con la torre, la dama tiene que retroceder, el caballo toma el alfil en e7, la dama toma en d6 con jaque, en fin, esta dama negra estaría sobrecargada defendiendo a este alfil de d7 y a la torre de d8. Yo les doy las ideas tácticas principales, pero una vez más, insisto, les recomiendo que la repasen ustedes con su tablero. Por tanto, contra dama d2, pues tomar en d5 sigue siendo poco recomendable. Entonces, ¿qué hacer? Claro, tomar en b3 resuelve el problema de la inestabilidad de este alfil, porque ese alfil ya quedaría bastante sólido en b3. Entonces, ¿qué hacer con las negras? ¿Se puede mejorar alguna de las otras piezas? Houdini llega a la conclusión de que no tiene mucho donde elegir y hace la única jugada que yo no he terminado de entender de toda esta partida, que es bastante difícil de entender en varios momentos, pero esta es la única jugada que yo no he conseguido entender muy bien. Houdini hizo torre f8, podría haber jugado torre e8 directamente, pero bueno, en realidad no cambia mucho en cuanto al resto de la partida. Torre f8 y contra torre g7 llevó la torre a e8. Bien, ahora la próxima jugada de Stockfish es también muy interesante y muy instructiva. En realidad, todas las piezas blancas están ya muy bien situadas. Entonces podríamos hacernos ahora la misma pregunta para el lado de las blancas. ¿Podemos mejorar de alguna forma la posición? La respuesta es sí, porque hay un elemento importante que todavía no ha entrado en juego. Fíjense en que en estas dos columnas, G y H, hay dos peones blancos y solo uno negro. Por tanto, podemos crear un peón pasado blanco que va a incrementar todavía más la presión contra las negras. Así que ya lo han adivinado ustedes, la próxima jugada es G4. Contra eso, Houdini encuentra un recurso táctico interesante. Dama B5, ahora sí se amenaza tomar en D5, porque la dama en D2 sería cambiada de inmediato cuando el caballo salte a D5. Por tanto, perdón, hay que hacer algo contra eso, que es llevarse la dama a F2, para evitar ese recurso defensivo de las negras. Y además, la dama en F2 está muy bien situada para seguir atacando. Entonces, H por G4, H5. Y ahora, ¿qué se puede hacer con las negras para crear algún contrajuego? Porque el plan de las blancas es muy sencillo, avanzar aquel peón con efectos verdaderamente decisivos. Pero las negras tienen todavía un plan que yo les he mencionado antes, digamos un poco por encima. Caballo por B3, alfil por B3 y A5, que amenaza A4. Acuérdense de que hay un eventual mate en B2, dama por B2 sería mate. Por tanto, hay que anticiparse a eso. Torre D4. Ahora la dama negra podría ir a B6 o a C5, pero en C5 toca el peón de H5, que tiene su lógica. Entonces, contra dama C5 sigue H6. Ahora G3, como ese peón está perdido en cualquier caso, se sacrifica para desviar a la torre para que no sea tan activa la torre en G7, torre por G3, y ahora torre H8 para que el peón de H6 no vaya demasiado lejos. Pero Stockfish va a seguir apretando las clavijas de la posición con mucha fuerza. Dama G1, si ahora torre por H6, torre G8, jaque sería muy molesto, como ustedes pueden comprobar. Por eso Houdini juega primero alfil F8, pero aún así la posición negra digamos es bastante difícil de manejar. Entonces Stockfish juega alfil A4, muy interesante. Además del cálculo táctico que hay detrás de esta jugada y qué es lo que va a ocurrir en la partida
y que les va a asombrar a ustedes por su belleza, alfil A4 tiene también un componente estratégico, tiene una lógica posicional, que es eliminar una de las piezas que mejor, o de las pocas piezas que mejor están defendiendo al rey negro. Alfil A4 tiene esa idea. Entonces, torre por H6, torre G8, atacando el alfil, rey C7, y prepárense ustedes porque viene ya el festival de fuegos artificiales que pone fin a esta magnífica partida. Todas las piezas blancas están muy armónicamente dispuestas y ahora vamos con el remate. Torre por F8, torre por F8, la idea es habilitar la entrada de la dama por la casilla G7 atacando a toda la familia, no solo a las dos torres, sobre todo también al alfil de D7 que ya estaba atacado por el alfil A4. Por eso les decía que además del componente estratégico había un cálculo táctico detrás de la jugada alfil A4. Hay que defender D7 urgentemente. Houdini se agarra a que la torre de D4 está atacada. Por tanto, confía, entre comillas, en eso. Pero Stockfish le mete ahora un golpe verdaderamente tremendo. Dama E7, muy elegante y muy eficaz. Se amenaza de todo, pero sobre todo se amenaza caballo B5 jaque, y por esa misma razón no vale capturar la torre con la dama, porque el alfil está clavado por la dama blanca. Por tanto, si dama por D4, caballo B5 jaque, gana la dama. Entonces, ¿qué se puede jugar aquí con las negras? Pues torre H1 jaque, rey A2, y la torre va para atrás corriendo a H8 para defender a la otra torre ante un eventual jaque del caballo en B5. Pero entonces Stockfish da otro golpe, torre por D6. Si dama por D6, caballo B5 jaque y se gana la dama. Houdini quizá podría haber abandonado, pero afortunadamente no lo hizo, porque así el final es todavía más bonito. Dama C4 jaque, alfil B3 y dama B4. La diferencia en que la dama esté en B4 o en C5 es que en B4 está defendida y ya no está el truco de torre por D7 jaque y dama por dama. Y además que ha desviado al alfil de la presión sobre D7, pero por poco tiempo, porque ahora alfil por E6 vuelve a crear esa presión que ya es insostenible. Houdini encuentra un último recurso, pero que en realidad no es suficiente. Torre H7, pero ahora liquidación total, una combinación que liquida todo. Caballo D5 jaque, rey B7, torre por D7 jaque, torre por D7, dama por D7 jaque, torre por D7, caballo por B4, la torre está amenazada, torre D2, caballo D5, torre por C2, caballo por F6, rey C7, no se podía llevar la torre a C6 por el alfil D5 clavándola, por eso rey C7, rey B3 atacando la torre, torre C6, caballo D5 jaque, rey D6, alfil F5, y Houdini se rindió porque la posición es totalmente desesperada. Dos piezas menores contra una torre y además este peón pasado producen una posición donde ganar es cuestión simplemente de empujar. Incluso este peón es débil, pero en fin, poniéndonos en el peor de los casos, supongamos que la torre presiona tanto que obliga a las blancas a tener que entregar este peón de B2 para que el rey pueda irse a apoyar el avance de su peón. Incluso en ese caso, este peón, apoyado por las tres piezas blancas, sería más rápido que este peón de A5, y por eso Houdini se rindió en este momento. Les confieso que preparar esta partida entre computadoras
me ha llevado mucho más tiempo del normal en partidas entre humanos, porque la lógica, entre comillas, es mucho más difícil de comprender. Es verdad que después de meter suficientes horas, uno acaba entendiendo las razones estratégicas y tácticas de casi todas las jugadas. Pero claro, la diferencia entre ellas y nosotros es que las máquinas calculan millones de jugadas por segundo y eso hace que tácticamente sean infinitamente superiores a los seres humanos. Ah, y además no se cansan nunca. No sé qué tiene el ajedrez, pero nos engancha. Si a usted también le ocurre, le sugiero que se suscriba a este canal. Y si ya está suscrito, pues mil gracias por estar siempre ahí.